Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. 9:02 de la mañana de hoy, lunes 14 de agosto. Bienvenidos en Conexión Radio. Hoy les saluda Adriana Núñez Rabascal. César Miguel Rondón se está tomando un descanso. Puede sintonizarnos por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También por la aplicación Actualidad Media Group, que puede descargarse gratis en el celular, o por www.éxitos107.com. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, edición y montaje Jesús Carreño y en los controles Daniel Patiño. Nuevamente al micrófono, quien tiene el gusto de saludarles, Adriana Núñez Rabascal, @Adriana Núñez R en todas las redes sociales. Hoy, 14 de agosto, es el día de San Maximiliano Kolbe, fraile franciscano polaco que murió voluntariamente en el campo alemán de concentración de Auschwitz, en Polonia, ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que San Maximiliano no iba a ser enviado al campo de concentración, pero escuchó que un sargento había suplicado que no lo dejaran morir porque perdió a su esposa y sus hijos iban a quedar huérfanos. Entonces, San Maximiliano dio un paso hacia adelante y le dijo al oficial nazi que quería ocupar el lugar de ese hombre condenado a muerte. No tengo a nadie, soy solo un sacerdote católico. Él y otros frailes dieron refugio a unos 2.000 judíos que huían de la persecución alemana en el monasterio de la Ciudad Inmaculada. En la agenda del día para hoy tenemos como invitado a Nacho Montes de Oca, periodista argentino, quien desde Buenos Aires nos va a dar los detalles de las elecciones primarias de ayer, en las que Javier Milei lideró la carrera presidencial y está provocando un terremoto en la política argentina. Luego nos iremos hasta Houston con Mariana Párraga, periodista de la agencia Reuters, especializada en la fuente petrolera, porque de acuerdo con esta agencia, los buques petroleros cubanos se convierten en visitantes habituales de puertos mexicanos. ¿Qué implicaciones tiene esto para Venezuela? También nos iremos hasta Miami con Frank Quintero, abogado penalista en las Cortes Federal y Estatal, mucho antes de que el FBI comenzara a investigar el acaparamiento de documentos clasificados por parte de Donald Trump, o de que el fiscal general Merrick Garland nombrara a un fiscal especial para investigar al expresidente. Fani Willis estaba trabajando. También iremos hasta Caracas con María Cristina Santoro, periodista deportiva de TV Venezuela, porque mañana comienza la semifinal del Mundial de Fútbol Femenino. España se va a enfrentar a Suecia y luego, el miércoles, Inglaterra se va a medir con Australia. El foro de hoy se lo vamos a dedicar a la situación política en Ecuador, que va a unas elecciones el próximo domingo 20 de agosto, en medio de esta crisis política, la crisis de violencia que se lleva como víctima al asesinado candidato Fernando Villavicencio. Ayer en el debate hubo un atril vacío, el de él, y también un minuto de silencio en homenaje. Su sustituto, Cristian Zurita, aún no ha sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Para conversar sobre esto, saludaremos desde Quito a Brian Espinosa, periodista ecuatoriano, y a Martín Payares, columnista del diario Expreso y co-creador del podcast Poplítica. En lo que se celebra hoy, las efemérides del día, en 1084, el Cid Campeador, al mando del ejército de Zaragoza, vence a la coalición del rey Almundir de Lérida y Sancho Ramírez de Aragón en la batalla de Morela. En 1926 nace Margot Benacerraf, cumpliendo hoy 97 años, directora, guionista y productora venezolana. Parte de sus trabajos son Reverón, en 1952, que recibió el premio Mejor Documental de Arte en el Festival Internacional de Películas de Arte. También Araya, de 1959, valorada con el premio de la Comisión Superior Técnica en el Festival de Cannes. En 1956 muere Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán. En 1961 nace la actriz venezolana Alba Roversi, hoy llegando a sus 62 años. Otra actriz en 1966, Halle Berry, estadounidense, ganadora también de un Oscar, quien hoy está cumpliendo 57 años. En el año 2000
Las autoridades británicas y francesas suspenden todos los vuelos del Concorde luego de la catástrofe que costó la vida de 13 personas o de 113 personas 3 semanas antes. Fue el único accidente de este avión, el único supersónico comercial. En 2013 se inaugura el cabletren de Petare, conocido oficialmente como el cabletren bolivariano. En 2013, los empresarios y hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov lanzan la plataforma de mensajería Telegram. Y en 2021, un terremoto de 7.2 golpea Haití. Se dice que murieron 2.248 personas. 329 están desaparecidas y hubo unos 12.763 heridos. En el ámbito de la música, nace Ferruccio Tagliavini, tenor italiano. En 1924 nace Georges Pretre, director de orquesta y músico francés. Y en 1940, de Venezuela, la archifamosa Lila Morillo, actriz, cantante venezolana, llegando a sus 83, y cómo no recordarla con esto que suena a continuación. Bueno, y antes de ir a las noticias de Estados Unidos, César Miguel Rondón tiene un mensaje para ustedes. Y ahora en la línea telefónica está Hani Martínez Ward. Buenos días, Hani. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué nos cuentas hoy? Claro que sí. Bueno, si usted ha tenido un accidente, recuerde que nos debe llamar desde la escena del accidente. ¿Por qué? La compañía de seguro, usualmente nosotros que negociamos casos todos los días, nos echa en cara cuando un cliente esperó 4, 5, 6, 7 días. Dice, ¿por qué yo tengo que pagar la máxima compensación monetaria cuando el cliente perdió tantos días o esperó tantos días para buscar atención médica, para buscar a un abogado y hacer un reclamo? Si él no se preocupa por salud, ¿por qué nosotros tenemos que pagar? Y lamentablemente eso es una cosa que tenemos que responder con todas las compañías de seguro cuando hacemos las negociaciones al final del caso. Entonces, por eso yo digo, no esperen a que usted a lo mejor dice, voy a ver si me siento mejor, voy a ver si lo resuelvo con ellos. Las compañías de seguro no están de su lado. El único persona que puede pelear por usted y decirle, abocar por sus derechos, decirle cuánto dinero tiene usted para la compensación, cómo puede arreglar su carro y que no pague ni un centavo de su bolsillo, es teniendo un abogado de su lado que pelee esa agresivamente compensación monetaria. Antes de llamar a la abuelita que va a estar tan nerviosa como usted, llame directamente a Hani Martínez Ward. ¿Es así? Exactamente, y los resultados los comprueban. Como yo hablé la semana pasada de un caso de un niño de 7 años que fue directamente al hospital después de un accidente como pasajero y pudimos recobrar $800,000. También una persona que estaba manejando para Uber, que era chofer, nos llamó desde la escena del accidente. Pudimos recuperar $250,000. Y no digo de estas compensaciones así por decirlas, porque cada caso es diferente. Cada caso tiene una compensación monetaria diferente dependiendo del daño del carro y de las lesiones. Pero si usted está lesionado y queremos hacer un reclamo, queremos que usted saque la máxima compensación. Los teléfonos de Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55. Repito, 855-DOLOR-55. ¿Algo más, Hani? No, exactamente. Quería darle el número 855-365-6755. 855-365-6755. Guárdalo en su teléfono. Usted nunca sabe si lo va a tener que usar o no. También en las redes sociales, Hani Martínez Ward, Hani con J, J-A-N-Y. Hani Martínez Ward, si usted tiene un accidente me puede escribir ahí inmediatamente y yo personalmente le voy a estar respondiendo. Hani, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Comenzamos las noticias de los Estados Unidos con lo que reseña la agencia AP. El fiscal general Merrick Garland anunció el viernes que nombró a un abogado especial en la investigación de Hunter Biden antes de las elecciones de 2024. El nuevo abogado es David Weiss, quien ha estado revisando los tratos financieros y comerciales del hijo del presidente Joe Biden.
Y esto se produce cuando las conversaciones sobre el acuerdo de culpabilidad en el caso de Hunter Biden están en un punto muerto. El juez federal que supervisa el caso de conspiración electoral contra Donald Trump advirtió el viernes que hay límites a lo que el expresidente puede decir públicamente sobre la investigación mientras hace campaña para un segundo mandato en la Casa Blanca. La jueza de distrito, Tanya Chutkan, en Washington, escuchó argumentos sobre cómo estructurar una orden de protección que impidiera la difusión pública de todas las pruebas entregadas por los fiscales, pero también utilizó el foro para abordar la mezcla sin precedentes de preocupaciones legales y políticas del caso. La historia política más importante de esta semana será una posible acusación del expresidente Donald Trump en Georgia. La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, presentará más pruebas al gran jurado. Se espera que presente cargos contra más de una docena de personas, incluidas varias involucradas en una violación más de sistemas de votación. Según CNN, ella y su equipo tienen mensajes de texto y correos electrónicos que conectan a los miembros del equipo legal de Trump con una violación al sistema de votación en enero de 2021. Los crecientes problemas legales de Trump corren el riesgo de convertirse en una carga financiera. Alrededor del 30% de los gastos de su campaña han sido costos relacionados con asuntos legales, según el New York Times, pero esto no ha hecho mella en su estatus como favorito republicano a la presidencia. Y en Charleston, el senador Joe Manchin dijo que ha estado pensando en serio en dejar el Partido Demócrata y convertirse en independiente. El legislador de Virginia Occidental ha elevado su perfil nacional como un voto decisivo sobre los principales paquetes de gasto en los Estados Unidos. En Illinois, durante el fin de semana, el gobernador J.B. Pritzker firmó una nueva ley que prohíbe la duplicidad de armas o la publicidad de armas consideradas como una amenaza para la seguridad pública. La noticia convierte a Illinois en el 8º estado en retirar algunos tipos de anuncios de fabricantes o distribuidores de armas. Se produce esto cuando Estados Unidos ha tenido ya más de 400 tiroteos masivos en 2023. Algunos esperan que la ley sea impugnada en los tribunales. Los defensores de los derechos de armas dicen que viola la ley federal y su derecho a la libertad de expresión. En Hawái ya son 96 las personas muertas en los incendios que han devastado la isla de Maui durante la última semana. Se trata del incendio más dramático por el número de víctimas en Estados Unidos en el último siglo. Solo se ha despejado el 3% de las áreas de búsqueda y más de 1,000 personas están desaparecidas. Escuchemos este reporte de La Voz de América, cortesía de Unión Radio. Los afectados por el peor incendio en cuanto a pérdidas humanas en el último siglo en Estados Unidos lamentan no tener nada mientras caminan por calles desérticas cubiertas de ceniza y vehículos calcinados. Las casas han desaparecido. La que fuera una isla paradisíaca, un atractivo mundial para el turismo y el hogar para más de 164.000 residentes que vivían entre la costa pacífica y vegetación frondosa, es hoy un lugar golpeado por la tragedia luego de que las llamas dejaron un manto gris en la isla. Con un centenar de fallecidos y más de 1,000 personas desaparecidas, el gobernador del estado de Hawái, Josh Green, advirtió que estas cifras no serán las definitivas. Reconstruiremos, las familias se unirán, pero hay muchas pérdidas aquí y creo que veremos números significativamente más altos en los próximos días a medida que nuestros profesionales hacen su trabajo. Impactantes imágenes del antes y el después dejan constancia de la virulencia de las llamas y las críticas señalan que las autoridades locales no advirtieron del potencial peligro. Luego de estos cuestionamientos, el gobernador del archipiélago prometió investigar la respuesta a los incendios, haciendo especial énfasis en los sistemas de notificación de emergencia. Testigos y afectados por la tragedia aseguraron que recibieron poca advertencia y describieron su terror cuando el incendio destruyó la ciudad a su alrededor en lo que parecieron minutos. Otros optaron por lanzarse al Pacífico para escapar. Además, las sirenas localizadas alrededor de la isla y cuya misión es advertir sobre desastres naturales inminentes nunca sonaron, mientras que los cortes de energía obstaculizaron otras formas de alerta.
La inversión necesaria para reconstruir la histórica ciudad de La Hayana se estimó en unos 5.500 millones de dólares, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, con más de 2.200 estructuras dañadas o destruidas y más de 850 hectáreas calcinadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia interviene otro partido. La Sala Constitucional ordenó la intervención del Partido Comunista de Venezuela el viernes pasado cuando designó una junta directiva ad hoc que encabezó Henry Parra, con ponencia de la magistrada Michelle Adriana Velázquez Grillet. El máximo juzgado aceptó un amparo constitucional y destituye a las autoridades del PCB que encabezaba el diputado Óscar Figuera. Ahora, Henry Parra será el presidente del PCB. Frente a esto, Óscar Figuera afirmó que la sentencia es totalmente irrita y viola los derechos políticos del partido. El dirigente comunista aseguró que la organización persistirá en la lucha. Seguiremos construyendo nuestro rol de vanguardia revolucionaria de la clase trabajadora, cualquiera que sean las circunstancias que nos imponga el régimen burgués, hoy encabezado por Nicolás Maduro. Trinidad y Tobago deportó a unos 100 venezolanos que entraron de forma irregular a su territorio. La deportación se produjo luego de una semana de acciones judiciales por parte de los abogados que representan a los migrantes que solicitaron su puesta en libertad desafiando al ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds. La agencia Bloomberg destaca: el Tribunal Arbitral del Banco Mundial otorgó $77 millones a ExxonMobil Corp en un reclamo por 1.400 millones que volvió a presentar por la nacionalización en 2007 de los proyectos petroleros Cerro Negro y La Ceiba en Venezuela. El pago es el resultado de una larga batalla legal en la que el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias relativas a las inversiones decidió el 10 de julio que la mayor parte de la indemnización de 984 millones y medio fueron ya entregadas a ExxonMobil y ya eso fue pagado. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, el CEOFAN, Domingo Hernández Lares, informó que en julio fueron expulsadas 8.431 personas señaladas como mineros ilegales en el Parque Nacional Yapacán. A través de su cuenta en Twitter, indicó que la evacuación de las personas formó parte de los operativos en esta zona limítrofe con Colombia y Brasil, pero no ofreció detalles sobre el destino de los expulsados y si van a enfrentar algún proceso penal. En el pitazo.net, el centro de refinación de Paraguaná, ubicado en Falcón, en Venezuela, paralizó la producción de gasolina de alto octanaje, según lo denunció el sindicalista Iván Freites. Según expone Freites, la paralización de la producción se debió a que un reformador que produce gasolina de alto octanaje presentó problemas en la producción, en un horno, lo que provocó una disminución de gasolina a solo 40.000 barriles diarios. Comillas, con poco petróleo para procesar en las refinerías, la situación se agrava y puede causar un mayor desabastecimiento por un mes en todos los estados del país. A ponerse las alpargatas, que lo que viene es por opuesto, lo puso Freites en su cuenta en Twitter y se refiere a un refrán muy venezolano. A las 9:21 de la mañana nos corresponde hacer el corte de la estación y en la próxima parte volveremos con las noticias de Latinoamérica y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. Y empezamos en Argentina porque el economista Javier Milei ganó las primarias presidenciales de Argentina, sorprendiendo a los encuestadores y sumiendo en la incertidumbre las elecciones de octubre. Milei, un legislador que prometió abolir el Banco Central del país, cree que el cambio climático es un engaño y que la venta de órganos humanos debería ser legal. Aprovechó Milei la ira generalizada por la mala gestión de la economía y contra el establecimiento político a su favor. La tasa de inflación de Argentina está en 115%, mientras que el peso ha perdido más de la mitad de su valor en el último año. Comillas para Milei. No vine a guiar corderos, vine a despertar leones.
hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, ladrona e inútil que hay en este país. Esto es una cita textual del hoy candidato favorito para el mes de octubre. La segunda fuerza con más sufragios fue la relacionada con el expresidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, que alcanzó un 28% y tendrá a Patricia Bullrich como representante en octubre. El oficialista Unión por la Patria quedó con un poco más del 27% y fue la tercera fuerza más votada, con el ministro de Economía, Sergio Massa, arañando los 22 puntos. Además de las tres fuerzas que se repartieron la gran mayoría de los votos, otros dos partidos competirán el 22 de octubre. Por un lado, Hacemos por Nuestro País, que lleva como candidato a presidente al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, obtuvo un poco más del 3,5% de los sufragios. De relación con el peronismo, el candidato a vicepresidente es Florencio Randazzo, histórico ministro de la Argentina kirchnerista. La última fuerza que competirá en octubre es el Frente de Izquierda y de Trabajadores, que lleva como candidata presidencial a Miriam Bregman. Esa coalición apenas superó el 2,5% de los sufragios y estuvo lejos de sus resultados en otros comicios. Nos vamos a Ecuador. El partido de Fernando Villavicencio hizo un cambio de última hora y nombró a Cristian Zurita como candidato, después de que no prosperara en los órganos electorales la designación de la candidata a la vicepresidencia, Andrea González. El sábado, el partido decidió nombrar a González Nader, pero ante los temores de que el CNE no aceptara su candidatura, debió cambiar y nombrar a Zurita, un periodista que acompañó a Villavicencio en sus investigaciones de corrupción. Ayer hubo debate en Ecuador a pesar del asesinato del señor Villavicencio. F lo reseña de esta manera. Pocas coincidencias hubo en el debate que protagonizaron 7 candidatos presidenciales de Ecuador de cara a las elecciones del domingo, en las que casi todos criticaron la gestión del actual mandatario, el conservador Guillermo Lasso, que no se presenta a la reelección. En el debate, que comenzó por un minuto de silencio en honor a Fernando Villavicencio, asesinado por sicarios el pasado miércoles, participaron Yacu Pérez, Luisa González, Xavier Hervas, Daniel Novoa, Otto Sonnenholzer, Jan Topic y Bolívar Armijos. Nos vamos ahora a Bolivia. Vuelven a proclamar a Evo Morales como candidato para las siguientes elecciones en Bolivia. El expresidente Evo Morales manifestó este domingo estar sorprendido porque nuevamente lo proclamaron como aspirante presidencial. La solicitud viene del Movimiento al Socialismo Más para las siguientes elecciones, en medio de la división del partido gobernante. En Colombia, la delegación de la guerrilla del ELN llegó el domingo a Caracas para continuar las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, sacudidas en los últimos días por un supuesto plan de asesinato del fiscal general Francisco Barbosa. En el último ciclo de negociación celebrado en La Habana, las partes acordaron un cese del fuego bilateral. Ese será por un periodo de 6 meses que entró en vigencia el pasado 3 de agosto. El mismo día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo un inédito encuentro en Bogotá con los jefes negociadores del ELN. Una semana después, las conversaciones se vieron empañadas por una denuncia de la Fiscalía, que fueron sobre ese supuesto plan de asesinato contra el jefe del Ministerio Público por parte de la guerrilla y que incluso, según la Fiscalía, se estaba tramando en Venezuela. Siguiendo en Colombia, el narcotraficante colombiano Juan Carlos López, conocido con el alias de Sobrino, y quien había sido extraditado a los Estados Unidos en 2013, apoyó la campaña presidencial de 2022 del hoy presidente Gustavo Petro en el departamento de Casanare, según revela una investigación periodística que, por supuesto, fue desmentida por el mandatario. La investigación de Noticias Caracol detalla que, según interceptaciones hechas por las autoridades a López y a los miembros de su banda criminal, las pruebas de la Fiscalía, el narcotraficante y su esposa Sandra Navarro fueron claves en la logística de la campaña de Petro en Casanare. Las noticias del otro lado del mundo en Conexión Radio. Y comenzamos en Francia. La emblemática Torre Eiffel de París volvió a la normalidad, luego de haber sido evacuada el sábado durante unas 2 horas a raíz de alertas por amenaza de bomba que resultaron ser falsas. La Fiscalía de París abrió una investigación por las 2 falsas alarmas. Estas infracciones están castigadas con penas
de hasta 2 años de cárcel y multas de 30.000 euros. En Alemania, el gobierno admitió este lunes que no espera que en los próximos meses se produzca una reactivación sostenida de su economía tras analizar los indicadores macroeconómicos más recientes y como resumen de la situación dominante en la principal potencia económica europea. En el Reino Unido, el gobierno emitió también este domingo una alerta de viaje a Suecia ante un escenario muy probable de un intento de ataque terrorista luego de las recientes quemas del Corán en ese país. Si bien las autoridades suecas condenaron las quemas del libro sagrado de los musulmanes, el hecho de que hayan sido permitidas por la policía en aras de la libertad de expresión contempladas en la legislación provoca fuertes protestas en países como Irak, donde los manifestantes llegaron a asaltar incluso la misión diplomática sueca. Es muy probable que los terroristas intenten realizar ataques en Suecia. Estos ataques podrían ser indiscriminados e incluir lugares frecuentados por extranjeros. Esto lo afirma el Ministerio de Exteriores británico en un comunicado. En Rusia, el rublo cayó por debajo de 100 por dólar, su nivel más bajo desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. También dice lo siguiente la nota: una creciente dependencia de las importaciones, la caída de las exportaciones y el aumento del gasto militar empujaron la moneda a la baja, una caída prolongada que se ha acelerado en las últimas semanas. El rublo se desplomó luego de la invasión de febrero de 2002, pero se recuperó gracias a un aumento en los precios de las exportaciones de Rusia. Hasta aquí las noticias del mundo. En Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. Y nos vamos nuevamente a Argentina. Leo la reseña que hace BBC Mundo. En un resultado que ha causado enorme sorpresa en Argentina, el economista que se califica como libertario, Javier Milei, fue el impensado ganador de las elecciones primarias del domingo. Milei y su agrupación, La Libertad Avanza, lideraron la carrera presidencial con más de 30% de los votos. Conectado vía telefónica está Nacho Montes de Oca. Bienvenido, Nacho, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el contacto. ¿Es tan impensado y tan sorpresivo como lo califica BBC Mundo? Sí, claramente se esperaba que tuviera un 15 o como mucho un 20% de los votos, pero en estas elecciones primarias no se eligió nada, hay que aclararle al público. Es una encuesta, se dirimen las internas de los partidos y además se hace una encuesta sobre el peso de cada partido. Se esperaba que obtuviera valores de al menos la mitad de lo que logró, pero bueno, ha logrado colocarse en un tercio del electorado y esto le da algunas posibilidades para competir en la carrera presidencial. Estamos conversando con Nacho Montes de Oca, quien es periodista argentino y da cuenta sobre lo que ocurre en este momento en el clima político de ese país, con un peso perdiendo su valor, con una inflación que supera el 110%. Ayer Milei en su discurso decía: no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Pero también es un hombre que se caracteriza por decir que quiere eliminar el Banco Central del país, que no cree el cambio climático. ¿Qué representa? Quizás el que Javier Milei esté en este momento en la cima de la popularidad. Bueno, se lo preguntaremos al Nacho Montes de Oca cuando estemos nuevamente en conexión con él. Pero sigo leyendo la reseña de BBC. Dice así: Milei, un acérrimo defensor del libre mercado, a quien muchos comparan con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, conectó especialmente con los más jóvenes, con una promesa de poner fin al sistema político tradicional al que denomina despectivamente la casta. Nuevamente está Nacho Montes de Oca, pero ¿qué cree usted representa quizás esta elección de un hombre que incluso propone cerrar el Banco Central del país? A ver, representa dos cuestiones muy sencillas. La primera es un giro del electorado hacia posiciones liberales, lejos del populismo que demostró resultados muy negativos en los últimos 20 años, salvo algún interregno en el periodo de Macri, y también expresa un hartazgo con la clase política tradicional al apoyar a una figura que viene desde fuera del circuito clásico de los partidos políticos y formó una nueva agrupación que de
alguna manera viene a expresar lo que la sociedad anda demandando de los políticos, que hasta ahora parecieran actuar en una esfera diferente o en una sintonía diferente a la agenda que tiene el ciudadano común en términos de seguridad, en términos de manejo de la economía y en términos de manejo de la cosa pública. De alguna manera las posiciones extremas y hasta histriónicas que tiene Milei expresan ese hartazgo de la sociedad. Pero también no hay que devaluar su figura. Sus ideas liberales también tienen un fuerte impacto, y más allá del histrionismo que tiene una eficacia muy grande para transmitir sus propuestas y para llegar a un electorado con ideas quizás a veces un poco expresadas de manera un poco básica, como cuando dice que va a cerrar el Banco Central o va a dolarizar. Pero es mucho más efectivo, al menos en los resultados electorales esto queda claro, que la política tradicional con sus propuestas clásicas. Nacho, y el asesinato quizás de esta niña Morena Domínguez apenas 3 días antes de la elección, ¿pudo haber hecho ese vuelco de la opinión pública o no es precisamente la violencia y la seguridad el ala que está representando en este momento Javier Milei? Porque hemos hablado en este espacio de cómo ve la economía, quizás. Es una observación muy, muy precisa la que hiciste. No es solamente el asesinato de Morena, una chica de 11 años que fue muerta por asaltantes cuando iba al colegio, sino también el asesinato de una chica en una provincia feudal del norte, de un cirujano que había hecho su carrera a fuerza de honestidad y esfuerzo y que lo mataron unos días antes de las elecciones para robarle el auto. De alguna manera lo que expresa Milei cuando él tiene unas posiciones bastante brutales, al decir el que las hace las paga, quizás yendo inclusive contra el ordenamiento jurídico, es que él expresa, y esto es lo que trataba de explicar antes, él expresa brutalmente lo que la sociedad le está demandando a una sociedad política tradicional que hasta el día de hoy viene proponiendo salidas de diálogo, de reconversión de la población carcelaria, de programas que son quizás muy laterales y a más largo plazo, y lo que él propone es una salida a muy corto plazo. Y esas ideas, aunque quizás a veces impracticables, como esto de que cuando propone la aportación libre de armas, son más efectivas, y de esto tiene que tomar nota los políticos tradicionales, porque le está quitando electorado, porque aunque sean impracticables, la gente lo apoya. Y ese corrimiento es lo que explica el éxito de Milei. Quizás resulte brutal y básico, pero es efectivo, es más efectivo que la clase política tradicional. Bueno, y siempre va a ser efectivo en un contexto como el que tienen en este momento de elevada inflación, del peso perdiendo valor, pero ¿a qué atribuye quizás que haya quedado de tercero la fuerza gobernante representada por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien además había recibido un apoyo de Cristina Fernández unas semanas atrás y ha estrechado esa alianza? Lo que sucede es que Sergio Massa es el emergente de 20 años de gestión del kirchnerismo, suspendidas entre 2015 y 2019 por la llegada de Mauricio Macri, y los resultados son tangibles. Hoy estamos con un 140% de inflación anual, tenemos una deuda que ha subido a 400.000 millones de dólares, ya estamos cerca del 70% del PBI en deuda, una pobreza que subió en el momento en que asumió este gobierno hasta hoy, subió del 38 al 51% real, un déficit del PBI que alcanza casi 3.7 de puntos del PBI, son cifras inmensas, y a pesar de volcar más dinero y a pesar de la épica nacionalista, peronista clásica, no están dando resultados. Entonces, el resultado de las elecciones es lógico porque hay un fracaso enorme, pero enorme, que ha llevado, y tiro una última cifra, cuando este gobierno asume, el dólar estaba a 40 pesos, hoy está aquí a 605, para darse una idea de la pérdida del valor del peso, y eso se tradujo en una caída en el nivel de vida, en poco acceso a los bienes de consumo, en una devaluación del poder de compra del salario. Entonces, la lógica del votante es práctica, es sencillo, un votante vota con el bolsillo, y eso marca el fracaso de este gobierno en las urnas, y que seguramente le va a ser casi imposible remontarle, con lo cual tiene que ahora aguantar 2 meses hasta las elecciones de octubre y ver qué hace, porque tengamos en cuenta que una vez que salgan del gobierno, la represalia judicial por una serie de desmanejos y de una corrupción rampante
va a ser, está asegurada, y con lo cual tienen que lograr retener alguna cuota de poder en algunos distritos y tienen que, bueno, tomar algunas medidas. O sea, las elecciones son un proceso dinámico como en cualquier país y todavía resta mucho. Hay que ver cómo reacciona el gobierno y la oposición frente a todos estos factores que van a introducirse en los próximos meses. Nacho, aunque ya estamos pasado de tiempo, quisiera preguntarte con respuesta rápida. ¿Ya tienen la valoración del dólar hoy? ¿Subió por este escenario político o se mantiene? No, subió por una indicación del gobierno que de 285 pesos a 350 el dólar oficial. El dólar paralelo está en 605, pero el dólar oficial tuvo una suba del 22, lo que equivale a una devaluación del peso del 22%, lo cual es un récord en cualquier país, pero en Argentina es lógico porque es la represalia del gobierno frente a un electorado que no le respondió como esperaba. Gracias, Nacho, por haber estado con nosotros estos minutos desde Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Era Nacho Montes de Oca, periodista argentino, dando cuenta del clima político en este momento. 9:42. Nos vamos al corte de la estación y les recuerdo que a esta hora les habla Adriana Núñez Rabascal en sustitución de César Miguel Rondón, quien está en este momento pasando por el coronavirus. Hay un nuevo brote de esta enfermedad y César Miguel Rondón está de reposo, pero nuevamente estará con ustedes pronto. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y de inmediato le damos paso a nuestros invitados a este foro del día de hoy que quiere evaluar el contexto político en el Ecuador cuando este 20 de agosto habrá estas elecciones marcadas por el clima de violencia luego del asesinato de Fernando Villavicencio, que ahora tiene sustituto. Se trata del periodista Cristian Zurita, que formaba parte de ese conglomerado de investigaciones que juntos habían hecho. Pero el atril de Villavicencio permaneció vacío en el debate de ayer. Para hablar de este tema y de todo lo que se avecina en la última semana, vamos a saludar vía Zoom a Martín Pallares, quien es también columnista, co-creador del podcast Poplítica, y a Brian Espinosa, periodista también en el Ecuador. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Hola Adriana, buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo sienten? Comencemos por Martín. ¿Cómo sienten que amanece Quito luego de este debate del día de ayer? ¿Cómo sintieron la posición de cada uno de esos candidatos que la mayoría quizás se dedicó a criticar al mandato de Guillermo Lasso? Martín, comencemos por usted. A ver, yo creo que la palabra es frustración. El debate no aclaró mucho, por no decir nada. No hubo lo que normalmente hay en un debate, que es un ganador, un perdedor, alguien que haya marcado la diferencia. No existe eso. El formato, yo creo que la responsabilidad de esto está en un formato bastante bobo que se planteó para los candidatos. No había posibilidad de confrontación de ideas, de fiscalizar, de fiscalización entre uno y otro candidato, ¿no es cierto?, del pasado, de las propuestas. Había un sistema de sorteo de preguntas, de repreguntas, de réplicas. Entonces, mucho se basaba en el azar. Esto hizo que, por ejemplo, en la primera parte en que se hablaba sobre seguridad, uno de los candidatos habló 6 veces, el candidato que menos posibilidades tiene, un candidato que está ahí de comodín nada más, intervino 6 veces, mientras que el candidato que se presenta como el Rambo y el Bukele del Ecuador habló solamente una vez sobre el tema de la seguridad, con todos los problemas que pueda tener ese candidato, pero hubiera sido más interesante escucharle a él. Entonces no hubo debate. Me parece que prima en el Ecuador, existe una especie de temor ante la polémica. Los organismos oficiales tienen pavor a que los candidatos se peleen cuando puede haber una pelea de ideas, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, vuelvo al inicio, creo que la palabra es frustración. No hubo un ganador, nadie marcó diferencias.
No creo que la gente finalmente haya tomado una decisión a partir de este debate. Luego del traumático asesinato de Fernando Villavicencio, se esperaba que este sea el otro gran momentum de las elecciones y no lo fue. Los organizadores del debate también, y yo me atrevo a decir que trataron de invisibilizar lo más posible la ausencia de Fernando Villavicencio. No se permitió que el reemplazo de Fernando o la candidata a la vicepresidencia que normalmente podía haberle reemplazado en esto se presente. Yo me temo que ahí hubo algunos manejos entre quienes dominan estos organismos para no permitir eso. Y insisto, no sirvió de mucho el debate, Adriana. Brian Espinosa también nos acompaña desde Quito. ¿Compartes la misma visión o agregarías algo a esa visión de Martín Pallares? Adriana, Martín, muy buenos días, saludos cordiales. Sí, comparto en cuanto al formato y el accidentado debate que tuvimos el día de ayer. Creo que Ecuador no le ha ido bien con los debates presidenciales. El último en las elecciones seccionales fue casi lo mismo y lo único que queda del debate presidencial son memes, lastimosamente. Pocas ideas, pocas cosas claras y mucho meme. Ayer pasó con el candidato, por ejemplo, Bolívar Armijos, quien fue uno de los puntos bajos del debate. No podríamos hablar de un ganador ni un perdedor, como le dijo Martín, y comparto, porque el mismo 3 horas para hablar de 5 temas, era complicado abordar tantos temas con 7 candidatos, contando con la ausencia de Fernando Villavicencio, algo que también me gustaría acotar, que estuve ahí igual en la sala de prensa cubriendo las reacciones previo y después del debate de los candidatos, fue que muchos se quejaron de que no le dejaron entrar, de hecho, a el reemplazo de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita. Sin embargo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral agregó pues que el periodista Cristian Zurita, amigo de Villavicencio, se inscribió su candidatura o entregó su preinscripción horas antes del debate, por lo que no contaba con las credenciales y no estaba calificado. Para esto hay un periodo de 48 horas si es que impugnan o no las organizaciones políticas a esta candidatura de Zurita, y posteriormente podría quedar en firme que hay un antecedente. Sin embargo, candidatos como Otto Sonnenhosner, Jan Topic, Yacu Pérez también expresaron como su inconformidad de, al ser un caso extraordinario, no se permitió el ingreso ni tampoco un arreglo floral que se hablaba que se iba a poner en el atril donde tenía que estar Fernando Villavicencio. En este sentido no podemos hablar, de un ganador. Hubo puntos altos, muy pocas cosas que destacar, que se quedó la ciudadanía para poder decidir un voto, que a la final para eso es el debate. Creo que se queda con más dudas que certezas. Que por cierto, Brian y Martín Pallares, que nos acompañan desde Quito. Hablemos de ese clima frente a la elección del próximo 20 de agosto. ¿Por qué? Porque hay un candidato que va a sustituir al asesinado Fernando Villavicencio, Cristian Zurita. ¿Tiene posibilidad, luego de este ataque, de quizás este escenario de luto y condena, tendrá mayor posibilidad Zurita de avanzar en las encuestas y pasar a la segunda vuelta? ¿Cómo ven la intención del voto luego de este escenario de violencia que, de acuerdo con algunos entendidos, esto lo marca incluso también la entrada del narcotráfico a Ecuador, un país que, a parecer, en este momento, de acuerdo con los principales especialistas, ya se ha convertido en uno de los principales rutas de paso? Comencemos nuevamente por Martín Pallares. Y Adriana, creo que haces una pregunta muy buena y muy difícil de contestar. Tenemos pocas herramientas para saber cómo van las tendencias. Las encuestas en Ecuador no son muy fiables porque casi todas trabajan para las distintas candidaturas. Entonces tenemos un reguero de encuestas que te ponen de segundo porque todos asumen que la que va a quedar primera es Luisa González del correísmo, pero entonces hay por lo menos 6 encuestas con 6 segundos puestos, ¿no es cierto? Porque todos quieren aparecer como los segundos para captar el voto útil, el voto anticorreísta, que es potente, y ganar las elecciones en una segunda vuelta. Si tiene posibilidades, Cristian, sí,
tiene posibilidades. Yo no creo que tengan grandes posibilidades tampoco. No es fácil captar en este momento los votos de la frustración, del pesar, de la indignación, del miedo que produjo lo de Villavicencio. Me parece, yo insisto, el Consejo Nacional Electoral se está encargando de que eso no suceda. Lo que decía mi colega, no se dejó ni siquiera poner un arreglo floral en el debate, anulando así cualquier posibilidad de que aparezca un símbolo, algo que despierte las emociones del espectador, ¿no es cierto? Se trató de invisibilizar esa ausencia, una ausencia, Adriana, que yo creo que hay que decirlo, era la estrella del debate. ¿Y por qué? Porque Fernando había sido el gran fiscalizador de dos candidaturas que son importantes, la de Luisa González como del correísmo y la de Jan Topic, que se aparece como, se presenta como el Bukele del Ecuador, porque esos dos candidatos representaban investigaciones muy importantes que había hecho Fernando Villavicencio. Entonces, había una inmensa expectativa por ver qué pasaba entre Fernando Villavicencio y la representante del correísmo, que ayer se vio, no es nada más que un ventrílocuo de Rafael Correa, y Jan Topic, que tenía unas denuncias de Villavicencio por testaferrismo en el caso Odebrecht, con Jorge Glass, que fue vicepresidente de Rafael Correa. Entonces, la expectativa que había se fue al demonio cuando se supo que Fernando lastimosa y trágicamente no iba a estar en el debate. Brian Espinosa también nos acompaña desde Quito. Nos quedan apenas 1 minuto y medio para ir al corte, pero quisiera con usted ver en este momento qué cree que es lo principal que está movilizando al ecuatoriano a votar, porque el voto es obligatorio en Ecuador, pero lo primero que cree usted van a marcar en el tarjetón, ¿es el desempleo, es la economía o es esta ola de violencia, Brian? En 1 minuto y medio, por favor. La inseguridad es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Quizá, bueno, yo también he sido víctima de la inseguridad y quizá por eso Jan Topic le ha potenciado a su discurso de guerra contra las mafias y de restablecer el orden, pero también hay otros asuntos, como lo mencionabas, Adriana, el desempleo. El desempleo también es algo acá en Ecuador que se sufre bastante, pues en los últimos años, en el último semestre, sobre todo, ha incrementado igual los índices de desempleo y empleo informal. En ese sentido, creo que son los dos puntos muy, muy fuertes a los que los candidatos han querido apuntar, para mí con tiros al aire, sin certezas tampoco, y se vio ayer en el debate, que no han logrado capitalizar ese discurso, esas propuestas concretas de cómo combatir la delincuencia, la ola de violencia que atraviesa el país, ni tampoco el desempleo. En ese sentido, considero que los candidatos han volcado sus discursos, sus propuestas en estos dos puntos, teniendo en cuenta que tenemos un gobierno, el que sea electo tendrá que gobernar en 1 año y medio. No sé si es que ese año y medio alcance para solucionar todos los problemas estructurales que atravesamos. Gracias a Brian Espinosa y a Martín Pallares. Nos corresponde a esta hora ir a la pausa en Conexión y al regreso seguimos conversando con ustedes sobre esa elección que será el domingo 20 de agosto. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Y viernes, sábados y domingos, música en vivo, arpa 4 y maracas, joropo llanero. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead.
para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida, Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Dejamos Can't Stand Losing You para seguir ocupándonos de Ecuador. Y hablaba Brian minutos antes sobre lo que le interesa al electorado, pero hay que también detenerse en el hecho de la violencia, el narcotráfico y además la crisis carcelaria. Hace unos meses, el Centro de Investigación Inside Crime calificaba a Ecuador como una autopista de la cocaína de los Estados Unidos a Europa, e incluso la Casa Blanca incluía a Ecuador en una lista de países con mayor tráfico y producción de drogas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se convirtió Ecuador en esto? Se lo preguntamos a Martín Pallares. Sí, Adriana, mira, el tema del establecimiento de las mafias de la droga no es un tema nuevo. Yo creo que los ecuatorianos desde hace algún tiempo, yo diría mínimo 10 años, hemos hecho lo que hacen las avestruces, ¿no? Meter la cabeza en la arena, no tratar de reconocer ese problema. Vivimos con esta idea de que somos la isla de paz, una isla de paz, rodeados por estos vecinos, Perú con el problema del terrorismo, Colombia con la violencia y la guerrilla, etcétera. Y nunca quisimos ver un problema que estaba creciendo. No es nuevo. Lo que pasó con Fernando Villavicencio, yo creo que es ya como el aviso final, ¿no? O sea, si de esto ustedes no despiertan, no van a despertar nunca. Lo que pasa es que las estructuras de las mafias, de los traficantes, se fue de Colombia, se vino decantando hacia el sur. Ecuador se convirtió en un corredor de drogas por donde pasa la droga que viene de Colombia y llega a los puertos ecuatorianos. Ecuador tiene algo así como 6 puertos en el Pacífico que se han convertido en los grandes distribuidores de droga, ¿no? Ahí se contaminan los contenedores o se entrega, van lanchas y entregan a barcos que pasan por al frente de nuestras costas, y desde ese entonces fueron creciendo estas mafias, fortaleciéndose con los negocios y empezando a tener más y más poder, un poder que luego quiso ser político. Estamos en esta fase, precisamente en la fase de la narcopolítica. Las mafias del narcotráfico han ido tratando de apoderarse de los espacios de poder, municipios primero y ahora ya a otros niveles, ¿no es cierto? Las grandes instituciones del Estado están filtradas por el narcotráfico, el ejército, la policía, la justicia, etcétera. Entonces, el Ecuador se ha ido convirtiendo en este polvorín, lastimosamente. Ayer vi una cifra que me puso los pelos de punta, que es que hay ya más homicidios en Ecuador que en México. Eso lo vi en una nota de la Deutsche Welle. Lastimosamente creo que Venezuela aún nos supera según esos datos. Pero sí, esto es un país al que los ecuatorianos nos negábamos a ver y que ha llegado a unos niveles absolutamente insospechados. Tiene que ver con el narcotráfico, sin duda. Tiene que ver con el cambio de modelo de la producción y el transporte de drogas desde Colombia. Tiene que ver con la baja del negocio de la cocaína también. El precio de la cocaína ha bajado, hay una sobreproducción en Colombia de droga. Entonces hay grandes, hay pandillas, ¿no es cierto?, de esta gente vinculada a los carteles que ahora se dedican a robar celulares, a poner vacunas, o sea, extorsionadores, secuestros, etcétera. Eso es lo que ha pasado, Adriana. Martín Pallares es columnista, periodista y también tiene un podcast en Ecuador. Nos acompaña Brian Espinosa vía Zoom. Brian, además del narcotráfico, la crisis carcelaria
¿Tiene relación? ¿Son siameses estos dos problemas? Porque además desde 2021 estamos viendo estos motines que causan muerte de incluso de 130 personas. Y el fin de semana las imágenes de este traslado a una cárcel de máxima seguridad de alias Fito, este criminal que amenazaba de muerte al candidato Villavicencio. Si podemos poner en perspectiva por qué estalla entre 2019 y 2021 esa crisis en las cárceles, Brian. Bueno, el incremento de los territorios que se disputan las bandas, las organizaciones delictivas con influencia también del exterior, como ya lo mencionaba Martín, desemboca también en la crisis carcelaria, porque ahí en las cárceles del Ecuador son los sitios donde las organizaciones delictivas han hecho de su poder, su gobierno, y que el mismo Estado ecuatoriano no tiene control. Son 14 masacres carcelarias, con más de 400 muertos que ha dejado desde el periodo que lo mencionas, Adriana, y que obedece también obviamente a vínculos, no solo dentro de las cárceles, sino también fuera de las cárceles, en las calles, en los barrios, con estas denominadas vacunas, que son extorsiones que acá se cobran a los negocios, a las personas, sobre todo en regiones de la costa ecuatoriana. En ese sentido, obedece a la disputa de los territorios, a la ocupación, aún más, cada vez más, de las organizaciones delictivas que se disputan incluso con otras organizaciones delictivas. Son varios. Acá, por mencionarte algunos ejemplos, están los Lobos, están los Lagartos, los Águilas, los Choneros, cuyo líder es alias Fito, que han tenido mucho poder dentro de las cárceles, y eso se observa, de hecho, en los mismos operativos que ha hecho la Policía Nacional, donde se encuentran, por ejemplo, gallos, animales de crianza, más allá de ser programas de rehabilitación en su momento, tienen mucho poder el control de armas. En la última requisa que se hizo a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, se encontraron en los techos de la oficina del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, organismo encargado de controlar todo el tema carcelario. Se encontraron en los techos armamento que entendemos iba a ser ingresado posteriormente a los diferentes pabellones. Son los pabellones también controlados por diferentes organizaciones, se disputan los pabellones. Por ejemplo, determinado pabellón de la penitenciaría del Litoral es controlado por los Choneros, otro pabellón lo controlan otra organización delictiva. Entonces, el poder que tienen ellos dentro y fuera de las cárceles en Ecuador es muy grande, que rebasa incluso el mismo control del Estado. Hablaba Brian Espinosa desde Quito, Ecuador, es periodista, nos acompaña también Martín Pallares, columnista y autor del podcast Poplítica. Martín, si bien ya hemos repasado el tema del desempleo, de la política criminal, ¿qué cree usted qué es lo que va a marcar la elección de este domingo? ¿Cómo ve a la ciudadanía en esta apenas semana? Porque en su intervención decía que las encuestadoras te ofrecen un archipiélago toda vez que la mayoría está pagada por candidatos. Pero ¿cómo se siente Ecuador en este momento de cara a una elección? Porque entiendo que no se podía suspender la elección por el asesinato de Villavicencio, porque viene esto de la muerte cruzada, de la disolución del Congreso. Pero ¿hay ánimo para una elección a pesar de que el voto es obligatorio? Mira, es una excelente pregunta, Adriana. Yo creo que nunca hubo mucho ánimo para ir a estas elecciones. Estas son unas elecciones anticipadas. Recuerda que se producen por esto de la muerte cruzada que decretó Lasso. O sea, se acortó el gobierno de Lasso y se convocaron a estas elecciones. La apatía frente a estas elecciones, que básicamente responde a una falta de confianza en la clase política. La apatía, yo creo que hasta ahora no ha sido vencida, a pesar de lo que ocurrió con Fernando. Yo tengo la impresión de que la seguridad va a ser el tema que más incline la votación. Aparentemente ahí uno diría que Jan Topic es el más opcionado por esto, por esta figura que tiene él y cómo se ha posicionado como el Rambo ecuatoriano, el Bukele ecuatoriano. Sin embargo, en las encuestas él tampoco es que aparezca tan opcionado para pasar a segunda vuelta. Yo creo que finalmente los ecuatorianos, y sobre todo luego de este drama emocional que ocasionó la muerte de Fernando Villavicencio, irán decantando por quien más confianza les produce.
más seguridad en sus pronunciamientos ha tenido. ¿Quién sea esta persona, Adriana? Yo no me atrevería a decir. Hay un bloque grande, una votación dura pro correísmo, ¿no es cierto? Eso lo cataliza Luisa González de la Revolución Ciudadana, pero hay un techo muy duro ahí, que no pasa del 30%, entonces si no logran ganar ellos en primera vuelta, cosa que ahorita se ve muy difícil porque esa candidatura se ha estado viniendo abajo, es difícil que ganen en segunda vuelta. Y quien llegue a segunda vuelta más de ella, depende de este estado emocional muy volátil que existe ahora. Hay mucho miedo. A mí incluso tengo el temor de que no vaya gran cantidad de gente a votar, a pesar de que el voto es obligatorio, porque hay miedo, y hay tristeza. Todo eso, esa mezcla de miedo y tristeza, yo creo que hace que haya una mezcla, un cóctel de sentimientos que hace muy difícil prever quién pueda ganar. Brian, y casi la misma pregunta, pero ahora que Martín asomaba la palabra correísmo y Luisa González es, entre comillas, la favorita, es decir, está en las primeras, pero no con la fuerza suficiente para ganar en primera. ¿Cómo ves ese panorama? ¿A tu juicio también es segura la segunda vuelta y sería el segundo quién? ¿Ves una sorpresa en la elección? Yo creería que Jan Topic y Otto Sonnenhöster, como mencionaba mi colega, acá crear a las encuestas es muy complicado. En ese sentido, si bien Luisa González ha encabezado estas encuestas, que es la muestra al menos que tenemos, confiables o no, le sigue Otto y Jan Topic. Por ahí ayer veo muchos comentarios un poco también a favor de Daniel Noboa. No sé qué pase con él. Los analistas en redes sociales indican que tuvo un buen debate, un debate decente con un poco de ideas claras que quizá lo pueda dar por ahí la sorpresa, pero a mi criterio se disputaría en caso de una segunda vuelta entre Jan Topic y Otto Sonnenhöster. Y si me preguntas qué pasaría en una segunda vuelta, yo creo que quien llegue a segunda vuelta entre estos dos contra Luisa González sería el ganador por el voto duro que existe también del anticorreísmo. Acá en Ecuador al menos es muy polarizado el correísmo y anticorreísmo, y creo que quien llega a segunda vuelta podría tener el apoyo. Ayer incluso algunos candidatos como Yacu Pérez, por ejemplo, hablaban de crear alianzas si es que llegan a una segunda vuelta. Alianzas que ya se vieron también en la elección presidencial anterior, donde ganó de hecho Guillermo Lasso, cuando también se enfrentó en ese entonces Andrés Arauz, también candidato por el correísmo. En cuanto al miedo también que lo mencionaba, creo que lo de Fernando Villavicencio igual es el último clavo de la tumba llamada Ecuador, recordemos, y claro, la gente tiene miedo, preguntamos en la calle y la gente se siente ese miedo. De hecho, en micrófonos no quiere hablar por el mismo temor a represalias, con la inseguridad que se vive en el país. Y no sería de sorprenderse que en esta recta final, que en esta última jornada electoral del 20 de agosto suceda algún atentado, ataque con algún candidato, como pasó en las elecciones del 5 de febrero de este mismo año, elecciones seccionales, donde a 12 horas de celebrarse los comicios asesinaron a Omar Menéndez, candidato en Puerto López, en Manabí, quien asumió después fue su hijo, pero él ya estaba en la papeleta. Y va a pasar lo mismo ahora con Fernando Villavicencio. Él ya está en la papeleta, las papeletas ya presidenciales ya están impresas, ya se han distribuido a la mayoría de provincias del país para la jornada democrática. Sin embargo, de calificárselo de Zurita, bueno, los votos que obtenga Fernando Villavicencio se los dará a Zurita. De hecho, también informarles que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en entrevista esta mañana con Teleamazonas, indicó que ha solicitado al presidente de la República, Guillermo Lasso, que los recintos electorales del país estén desde este miércoles resguardados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Recordemos que estamos en un estado de excepción. Esto ha indicado la presidenta del Consejo Nacional Electoral para garantizar la seguridad. Sin embargo, creo que no avanza, no garantiza. La gente tiene miedo, y en las ruedas de prensa también le preguntamos a las autoridades
¿Qué van a hacer para garantizar, sobre todo con el asesinato de Villavicencio? Antes de que suceda lastimosamente este magnicidio, las autoridades garantizaban la seguridad y de hecho Tatiana Tamain indicaba que las últimas elecciones fueron de las más seguras que ha vivido Ecuador en procesos democráticos. Entonces, quedan muchas dudas y mucha inseguridad, sobre todo en cuanto a la palabra de las autoridades, si es que vamos o no a tener seguridad en la jornada del domingo. Gracias a ambos por haber participado. Lamentablemente ya son las 10:20 de la mañana y es momento de despedirnos. Martín Pallares desde Quito es columnista, tiene el podcast Poplítica, y Brian Espinosa, periodista ecuatoriano. Gracias a ambos por darnos este panorama para el 20 de agosto. Un placerazo. Muchas gracias. A esta hora nos vamos a la pausa en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento, como es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. La agencia de noticias Reuters reseña lo siguiente: petroleros cubanos se convierten en visitantes habituales de los puertos mexicanos. Cuba comenzó a utilizar sus propios tanqueros para aumentar las importaciones de crudo desde México, que en el segundo trimestre superó a Rusia como proveedor. Para hablar de esto, saludamos a Mariana Párraga, periodista de la agencia Reuters, especializada en el ámbito petrolero. Bienvenida, Mariana, ¿cómo está? Buenos días, Adriana, gracias por la invitación. ¿A qué se atribuye esto? Bueno, estamos viendo básicamente el mismo patrón que nosotros conocemos sobre Venezuela, con los barcos cubanos dando viajes de ida y vuelta para Venezuela a buscar combustibles y crudo. Estamos comenzando a ver este mismo comportamiento de la flota cubana con México, que más o menos en abril comenzó regularmente a entregarle crudo ligero a las refinerías cubanas. Entonces ahora vemos que estos barcos que antes estaban sirviendo las rutas entre Venezuela y las refinerías cubanas, también están haciendo rutas entre el puerto de Pajaritos en México y las mismas refinerías cubanas a las que Venezuela también le sigue suministrando crudo y productos. Y entiendo justamente que es una búsqueda para tratar de bajar esa escasez de combustible, de reponer inventarios que hay en este momento justamente por la falta de Venezuela. Pero teníamos también a una Rusia que estaba abasteciendo. ¿Cómo ha hecho México para ser el principal en este momento proveedor de Cuba? Bueno, básicamente utilizando los tanqueros, que es lo que estamos explicando en esta nota. Los rusos tienen su propia flota de barcos y por supuesto es una ruta más larga desde Europa hasta las refinerías cubanas. Aparte, pues Cuba tiene que pagarle a Rusia y a otros suministradores que empezó a recibir crudo este año moneda corriente, es decir, al contado, mientras que con México y Venezuela tiene acuerdos de intercambio. Por tanto, le conviene más traer desde México y Venezuela a comparación con otros países, ¿no? La diferencia entre el suministro mexicano este año a Cuba y el suministro ruso es casi lo mismo, pero ya México en el mes de julio superó ligeramente los envíos de Rusia, por tanto se convierte así en el segundo proveedor más grande después de Venezuela, tanto en crudo como en productos para las refinerías cubanas. ¿Qué pasa con el petróleo venezolano y Cuba en este momento? Más allá de las mismas fallas internas que puede tener Venezuela en sus refinerías, son la falta quizás de diluyentes para poder llevar ese petróleo que no es nada ligero a Cuba.
Hay la combinación de dos factores que nosotros conocemos muy bien. Las refinerías venezolanas están muy depauperadas, en muy mal estado, por tanto no pueden producir combustibles terminados ni siquiera suficiente para abastecer la demanda interna, mucho menos para exportación. Venezuela le exporta a Cuba lo que le sobra de combustibles, a veces incluso sabemos, quitándose para sí mismo combustibles que hacen falta en el mercado venezolano, en el mercado doméstico venezolano, para proveerle, por ejemplo, gasolina y diésel a Cuba. Pero no tiene realmente, si lo vemos desde el punto de vista numérico, volumétrico, no tiene sobrante para exportación de nada, ni de diésel, ni de combustibles ligeros para motor, ni de fuel oil, tampoco, porque el fuel oil se debería estar exportando a clientes pagadores en Asia, etcétera. Sin embargo, Venezuela sigue suministrando combustibles pesados y crudo pesado, ¿no? Mayormente, que no es el mejor, no es el mejor suministro para Cuba, porque las refinerías cubanas, al estar muy viejas y con falta de capacidad de conversión profunda, tampoco tienen un espacio muy grande para procesar los crudos pesados que produce Venezuela. Lo que le está mandando México es un crudo que se llama Olmeca, que es un crudo ligero, es el crudo más ligero que tiene México, de 39 grados API, por tanto es definitivamente mucho mejor, un grado mucho mejor, una variable mucho mejor para las refinerías cubanas, que no tienen que luchar tanto para procesarlo. De manera que yo lo que creo que están haciendo, desde mi punto de vista, es combinando ese crudo ligero que están enviando los mexicanos, que pueden enviar los mexicanos, con el crudo pesado que sigue enviando Venezuela. Que por cierto, decías en algún momento Venezuela envía lo que le sobra, pero en este momento lo que le sobra a Venezuela es prácticamente nada. Recientemente leíamos en los titulares un tuit del sindicalista Iván Freite diciendo que otra vez se paralizó la producción de gasolina en el complejo refinador Paraguaná. En Reuters tienen información al respecto. ¿Qué pasó con esas refinerías que parece que habían encendido otra vez? Sí, es lo mismo que acabas de decir. Fíjate que el presidente de PDVSA también ha estado dando unas informaciones en los últimos días de que la producción de combustibles en Venezuela es suficiente para abastecer la demanda, pero eso no es verdad. PDVSA ha estado haciendo un esfuerzo muy grande por restituir las unidades de conversión profunda, que son las que producen combustibles de motor en las refinerías. Sin embargo, no ha logrado estabilizar eso. Pone las refinerías en funcionamiento, esas unidades que son tan clave las pone en funcionamiento hoy y un par de días después se caen de nuevo. Lo interesante de este caso es que no se caen por fallas necesariamente como ocurrió en el pasado, que se caían por ejemplo, fallas eléctricas que eran muy frecuentes en las refinerías, sino que también se están cayendo por falta de suministro. Tenemos que recordar que cada una de estas unidades tiene un suministro específico. Por ejemplo, las unidades de conversión profunda requieren VGO, que es gasóleo de vacío, para poder trabajar, y si PDVSA no produce gasóleo de vacío en sus unidades principales, que son las de destilación atmosférica, no puede producir el suministro para estas unidades. De manera que es un proceso en cadena que no se está cumpliendo completamente, tiene interrupciones por fallas en los procesos, y nosotros pues esperamos, porque la verdad que no hay una luz al final del túnel sobre este problema, que las refinerías venezolanas van a continuar operando de la misma manera en los meses por venir. Mariana Párraga, periodista de la agencia Reuters, ya para cerrar, nombrabas declaraciones del ministro Pedro Rafael Tellerías y en un encuentro que tuvo con gremialistas venezolanos decía, vamos a llegar ahora sí al 1.000.000 de barriles en agosto. ¿Esto sigue siendo una quimera, una utopía, el 1.000.000 de barriles diarios de Venezuela? Bueno, imposible no es. O sea, que logren una producción en un día de 1.000.000 de barriles por día, como logró la gestión anterior de Tariq El Aissami un día en diciembre del año antepasado, o pasado, no recuerdo bien, pero fue un 24 de diciembre, que se logró una producción de un día de 1.000.000 de barriles por día. Es factible. Sin embargo, eso no debería ser una meta en sí misma. La meta en sí misma es que se sostenga esa producción y que sirva para algo. Tener una producción de 1.000.000 de barriles un solo día y después que se caiga 300.000 barriles para abajo el día siguiente no tiene sentido. Gracias, Mariana, por tu tiempo. A ti. Mariana Párraga es periodista venezolana, es también especialista en petróleo de la agencia de noticias Reuters. 10:32 de la mañana, cambiamos de tema. En Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. La fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, llamó a declarar la próxima semana ante un gran jurado a varios testigos por presunto intento de validar elecciones en Georgia. Este caso podría suponer una cuarta imputación para el expresidente Donald Trump. Para hablar de este tema, saludamos a Frank Quintero Jr., abogado especialista en las Cortes Federal y Estatal. Él está en Miami. Bienvenido, Frank. ¿Cómo está? Se me cayó la llamada. ¿Lo tenemos en línea o no lo tenemos? Vamos a ver. Seguimos entonces leyendo
la noticia sobre esta cuarta imputación. Por ejemplo, el ex vicegobernador de Georgia, Geoff Duncan, informó a través de un mensaje en redes sociales que ha sido, citado como testigo potencial y dará testimonio a puerta cerrada ante un gran jurado el martes, comillas. Puedo confirmar que se me ha pedido que testifique ante el gran jurado del condado de Fulton el martes. Espero responder sus preguntas sobre las elecciones del 2020. Los republicanos nunca deben permitir que la honestidad se confunda con debilidad. Eso lo dijo el ex vicegobernador de Georgia. Saludamos entonces ahora sí a Frank Quintero Jr., abogado penalista en las Cortes Federal y Estatal. Bienvenido, Frank. Ay, muchísimas gracias por la invitación a este programa tan informativo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué podría suponer esta cuarta imputación al expresidente Donald Trump? ¿Cómo que no la vi, Laura? ¿Cómo es? Le preguntaba qué puede suponer justamente una cuarta imputación para Donald Trump luego de que la fiscal de Fulton llamara a declarar ante un gran jurado a nuevos testigos sobre ese intento de invalidar las elecciones, sobre todo en el estado de Georgia. Bueno, la fiscal no tiene ninguna obligación de darle una invitación ni a Donald Trump ni cualquier otra persona que esté bajo investigación. Algunas veces lo hacen y otras veces no lo hacen, pero legalmente no hay esa obligación. Pero que lo que le pregunto es exactamente en este momento, una persona que está aspirando a la presidencia nuevamente, que tenga 4 imputaciones, ¿le representa algo a pesar de tener la mayor popularidad dentro del Partido Republicano desde el punto de vista legal? Tener 4 imputaciones, ¿no lo saca de la carrera en algún momento? Bueno, la pregunta suya es más política que legal. Si hay evidencia que una persona ha cometido un crimen, los fiscales pueden presentar cargos y eso es obviamente lo que han hecho. Como dijo la jueza de Washington, ella no va a permitir que un caso criminal se convierta en una situación política, ni va a permitir que la política entre a dominar el caso. Esto es algo que no hemos visto nunca en la historia de este país, donde un candidato a una presidencia esté enfrentando y tenga que defender casos criminales. Es una situación muy seria, es una situación que estamos caminando por caminos o calles que nunca hemos caminado y tenemos que ver cómo esto se va a desarrollar. ¿Lo siente usted que ha sido así, más político que quizás legal? ¿Usted como abogado cómo lo ve? Yo no lo veo que esto es más político que legal. Obviamente han presentado evidencias delante de gran jurados. Tenemos que entender que el fiscal no es el que presenta los cargos, sino él presenta la evidencia a un gran jurado. El gran jurado está compuesto de personas, 18 a 23 personas de la comunidad que evalúan la evidencia y deciden si hay suficiente evidencia para pensar o creer que este individuo o estos individuos han cometido un crimen. La prueba necesaria para que el gran jurado determine si los cargos se deben presentar es la prueba más baja de todas las pruebas en nuestro sistema criminal. Ya cuando pasa un juicio, ya la prueba sube, o la prueba necesaria para encontrar a alguien culpable sube a prueba más allá que una razón o algo razonable, ¿me entiendes? Cambia la cantidad de pruebas que se requiere para poder encontrar a alguien culpable. Pero en mi opinión, en este momento, de acuerdo a lo que yo he leído en la prensa, lo que se ha presentado en las noticias, obviamente diferentes jurados en diferentes estados han determinado en cada uno de esos casos que la fiscalía, sea federal o estatal, han presentado suficiente evidencia para acusar al presidente o el expresidente de los cargos que en este momento se enfrentan. Que, por cierto, aprovechando el carácter legal de abogado de usted, hay quienes dicen que podría Trump ser procesado por lo que es conocido como la ley RICO, la de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión. ¿Hay pruebas, hay evidencias o puede haber algo que lleve a Trump a enfrentar un proceso por esta llamada ley RICO o está el país muy lejos de eso? Bueno, tenemos que entender primero qué es la ley RICO. La ley RICO es una ley que se creó en los años 70 para atacar
organizaciones criminales que se ha ido expandiendo a todo tipo de situación, requiere que haya un grupo de personas que estén de acuerdo a cometer ciertos crímenes. Esos crímenes están enumerados en los estatutos de RICO. No cubre todos los crímenes en el sistema federal, ni cubre todos los crímenes en el sistema estatal. Cubre solamente sobre ciertos crímenes, y que dos personas o más participaron en esa aventura de cometer esos crímenes, y hubo un acto, ¿okay?, o unos actos, ¿okay?, en atentar de cometer esos crímenes. Eso es lo que es RICO, ¿me entiendes? Y puede ser, por ejemplo, RICO habla de lo que es un enterprise, que es básicamente un grupo de personas. Eso puede ser un departamento de policía, puede ser una comisión de una ciudad, puede ser un negocio privado, puede ser un grupo de personas que no están en ningún tipo de negocio, ¿me entiendes? Es una definición que es bien ancha en lo que es presentar en la ley. Que si es posible, es posible. Ahora, no creo que la fiscal de Georgia vaya a quererse complicar la vida con cargos que van a requerir mucho más pruebas de lo que ella tiene, ¿me entiendes? Creo que ella va a simplificar el caso todo lo más posible. Ella no necesita presentarle cargos de RICO al expresidente para presentarle cargos que tengan que ver con lo que ocurrió en la elección de Georgia. Pero cualquier cosa es posible. Gracias, Frank, por su tiempo. Era Frank Quintero Jr., abogado penalista, sobre todo especializado en el tema de las Cortes Federal y Estatal. Gracias, Frank. Gracias a ustedes. Bye bye. Que, por cierto, dándole más contexto a esta solicitud de la fiscal del condado de Fulton, se dice que durante los últimos 2 años y medio la fiscal o la oficina de esta fiscal estuvo investigando supuestos esfuerzos de Donald Trump y sus aliados para anular la derrota en las elecciones de 2020 en ese estado, en Georgia. La fiscalía investiga una llamada grabada el 2 de enero de 2021 entre Trump y el secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, durante la cual Trump pidió al oficial que encontrara 11.780 votos, el número que necesitaba para superar al entonces presidente electo Joe Biden en ese estado. Pero a las 10:40 de la mañana nos vamos a una pausa. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bueno, y aprovechamos esta canción para saludar a María Cristina Santora, periodista deportiva de TV Venezuela, porque ya está listo el cuadro para las semifinales del Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA. Será entonces Australia-Nueva Zelanda 2023, ya es esta la sede, pero está definido. El combinado español, España, va a inaugurar la ronda eliminatoria enfrentándose a Suecia mañana. Y el miércoles lo harán Inglaterra y Australia. María Cristina Santora, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Adriana? No, el placer es mío. Y sí, bueno, ya en esta recta final de lo que hace esta fiesta del fútbol femenino, ¿no? Y como tú lo decías, con esta España-Suecia que abre estas semifinales con un sabor bastante interesante, porque son 2 selecciones que han crecido muchísimo en Europa, pero que ninguna de las dos había llegado a ganar el Mundial, y además España haciendo historia en su fútbol femenino con esta llegada a semifinales. A tu juicio, en este momento, ¿cuál sería de esas 4 selecciones que están participando la favorita? Uy, está complicado. Si algo tiene el fútbol femenino, sobre todo europeo, es que el nivel de muchas selecciones es bastante parejo. Y cuando uno pone a España, a Suecia y a Inglaterra, la verdad es que están más o menos en el mismo nivel. Si hay una realidad, y es que Inglaterra es la actual campeona de Europa, y ha mejorado muchísimo, ha crecido un montón en los últimos años, pero cuando te vas a nombres individuales, sin duda España es quien más talento individual tiene. Por otra parte, bueno, Suecia también tiene mucho tiempo haciendo las cosas bien, tiene jugadoras ganadoras del Balón de Oro, y un montón de nombres también interesantes por ahí de jóvenes jugadoras que están empezando a hacerse un camino por Europa. Y ya fue hablar de Australia, si bien
ya se han hecho conocer, además su capitana Kerr es conocida a nivel mundial en el ámbito del fútbol femenino. Pareciera ser esta gran sorpresa, ¿no? De estas 4 que están en esta instancia. Que por cierto, hablabas de Inglaterra y hay que decir que su directora técnica, Sarina Wiegman, es la última mujer que queda en estas 12 que estaban arrancando en el Mundial. ¿Cómo ves el rol de esta mujer frente a la selección de Inglaterra? ¿Sigue siendo Inglaterra la más dura para llevarse la Copa? Sí, sin duda. Como te digo, son las actuales campeonas de Europa, lo hicieron bastante bien en la competición europea el año pasado, además que el público, el apoyo que recibieron en Inglaterra fue una cosa espectacular, ¿no? Y demostrando también una vez más el crecimiento que ha tenido el fútbol inglés. Y cuando la comparas con España, que tal vez era una de las ligas más sólidas a nivel doméstico, España ha tenido varios problemas en los últimos años por tema de dinero, por tema de patrocinantes, de nombre de liga, y por el otro lado vemos una Inglaterra que cada día es más sólida en cuanto al fútbol interno, y esto también hace que uno los vea como las grandes favoritas. Que por cierto, hablando nombrabas a Sam Kerr, que es una de las mejores pagadas, y recientemente la BBC hace un trabajo comparando lo que pueden ganar, por ejemplo, Kylian Mbappé, que es el mejor pagado, y Sam Kerr, más allá de venir a pedir igualdad. ¿Por qué crees, María Cristina Santoro, nuestra invitada, que todavía el fútbol femenino es incipiente en el tema de patrocinios, en el tema de salarios? ¿Qué le falta? Mira, yo creo que a nivel de patrocinios, al menos en selecciones, creo que ya al menos las grandes empresas lo entendieron, no desde ahorita. Si uno se va hacia Francia 2019, es impresionante toda la publicidad con la que cuenta el Mundial. De hecho, por esa razón también crece la cantidad de equipos que participaron este año. Este año fueron 32, primera vez en la historia del fútbol femenino que se ocurre. El apoyo a las selecciones ya conocidas también ha crecido muchísimo. Si me lo preguntas a mí, en lo personal, y mucha gente puede pelear conmigo por esto, creo que va un poco con el tema sociedad y aún ese machismo sistemático que hay, ¿no? Porque a veces decimos que no, que en los países primermundistas no hay machismo. Sí, sí lo hay, a lo mejor es un poco más sistemático. Y lo vemos no solo en el fútbol, lo vemos absolutamente en todo. Si te vas a los Estados Unidos, que es donde más se ha hablado del tema de la igualdad dentro del fútbol sobre todo. Ay, se cayó la llamada con María Cristina Santoro, nuestra invitada, sobre todo también por el gran desempeño que tuvo la selección femenina de Colombia, que bueno, resultó eliminada, pero entiendo que algunos periodistas comentaban que era una selección prácticamente, bueno, no lo suficientemente apoyada por el Estado, y al ver este desempeño se le hacían algunas críticas al Estado colombiano, a los referentes del fútbol. En países, tú nombrabas el caso de Estados Unidos, donde sabemos que hay cientos de universidades que patrocinan, o sea, saben que alguien sabe jugar algún deporte y ahí de frente están apoyándolo con muchísimo dinero, con el pago de la universidad. Pero no ocurre lo mismo de este lado del continente. Tema Venezuela, donde las mujeres han tenido quizás un desempeño superior al de los hombres en el fútbol, y vemos muchachas que dicen en las situaciones tan terribles en las que viven aún cuando fueron campeonas sudamericanas, creo que fue año 2016, y me corriges si me equivoco. ¿Qué pasa en países como esto, como Colombia y Venezuela, con el fútbol femenino? Mira, yo creo que es lo que te digo, es un poco, a ver, si es verdad que el venezolano, por ejemplo, se ha emocionado mucho con todo lo que ha ocurrido con la Vinotinto femenina, pero nunca vemos el mismo apoyo, ¿no? Y con todo y eso, creo que para la Copa América la federación logró conseguir bastante patrocinio para las chicas, se está trabajando en la liga, pero si no termina de tener un apoyo también del público, se complica, ¿no? El tema del patrocinio. Y ahí voy a lo mismo del tema del machismo, porque muchas veces no, que el fútbol no es un deporte de mujeres. O sea, todavía hay mucha gente que piensa de esa manera. O que las mujeres no, eso no es fútbol. O comentarios que al final lo que hacen es hacerle daño, ¿no? A la disciplina y a esas muchachas que, como tú dices, lo hacen también, que se preparan, que tienen una vida bastante ajetreada también. De hecho, por ejemplo, ahorita acá en Venezuela, ayer se jugaron las semifinales del torneo local, ambas semifinales de ida se jugaron en Caracas, y de verdad a veces cuesta ver
que haya un gran apoyo, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe que se está jugando el torneo femenino, y no es por falta de información, porque bueno, la Liga Fútbol Femenina se encarga de dar toda la información posible, pero si no hay una receptividad, a veces se complica, ¿no? Y las muchachas lo que quieren es eso, es un poco de atención, que se valore, que ellas también hacen lo mismo que hacen los hombres, que entrenan todos los días, que están allí, que se esfuerzan, pero bueno, es eso, si no puedes vender una entrada, a veces es complicado, ¿no? María Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Conexión Radio. No, muchísimas gracias a ti. María Cristina Santoro es periodista venezolana, periodista deportiva de TV Venezuela, que por cierto el trabajo de BBC al que hacía referencia dice lo siguiente: la futbolista Sam Kerr es la mejor pagada y gana $513,000 anualmente, según coinciden varios medios deportivos especializados, pero eso equivale a una cuarta parte de lo que gana, por ejemplo, Kylian Mbappé en el PSG, pero a la semana. Claro, hay que ver la cantidad de gente que quiere pagar un ticket para ver a Mbappé. No ocurre lo mismo con el tema del fútbol femenino. Pero nosotros de esta manera ya vamos cerrando en Conexión Radio, recordándoles que César Miguel Rondón tiene COVID, está descansando y pronto estará con ustedes. Les ha acompañado hasta este momento Adriana Núñez Rabascal y vamos a despedir. ¿Con qué vamos a escuchar? Y de esta manera despedimos en Conexión Radio, una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1, con Laura Rodríguez en la producción, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, edición y montaje, Jesús Carreño, los controles, Daniel Patiño, y ante el micrófono se despide Adriana Núñez Rabascal, nuevamente hoy en lugar de César Miguel Rondón, quien se está recuperando. Sigan ahora con Expreso Deportivo con Fernando Arreaza y Daniel Chapela, ya sentados organizando libros, anotaciones, apuntes y hasta creo que la lonchera para la merienda. Sigan ahora a escuchar Qué Barbarita. Pizza.